Oyavo Shalom Aleinu, Oyavo Shalom Aleinu, Oyavo Shalom Aleinu, Ve'aku. Rabino Leonel Nevi, muchísimas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Hace unos días atrás empezamos nuevamente a leer el libro de Bereshit. Sí. A mí me gustaría mucho empezar sabiendo cuál es su particular percepción y concepción de ese libro de Bereshit, del libro de la Torá. El libro Bereshit es un libro central en la historia de nuestra Torá. Por un lado presenta a un Dios creador del cielo y de la tierra. Nos muestra como Dios no solo que creó el mundo, sino preocupado por ese mundo. Crea toda la naturaleza, crea al hombre, a la mujer, crea el Shabbat, que da testimonio de Dios como creador. Y por otro lado, vemos que con el paso de las generaciones, ese mundo que Dios había creado para que el hombre y la mujer habiten en él y trabajen este mundo, es un mundo que comienza a irse en otro camino. Y luego esta primer pareja, Adán y Eva, al tener hijos, se dan cuenta que la vida por un lado juntos es muy bonita, pero que la vida no es fácil. Caín y Abel representan el primer fratricidio de la historia. Ese primer enfrentamiento entre dos hermanos que según el texto bíblico no entendemos finalmente qué era lo que ocurrió ahí. Podemos tener diferentes hipótesis y diferentes interpretaciones, pero lo que vemos es que sangre es derramada sobre la tierra. Y así dice la Torá, le dice que las sangres de tu hermano claman desde la tierra. Son las palabras que Dios le dice a Caín, porque él había matado a su hermano Abel. Y por otro lado, constantemente nos recuerdan que Caín y Abel son hermanos, que Caín se levantó contra su hermano Abel en el campo y lo mató. Y el texto bíblico, esta palabra de Dios nos dice que Caín mató a su hermano Abel, para recordarnos que al que mató es a su hermano, y que cada persona es un hermano, y que cuando nosotros matamos a otra persona, no solo que su sangre es derramada, sino que también la sangre de todas las generaciones que podrían haber salido de él, que potencialmente podrían haber nacido, también son derramadas. Es un libro fantástico, es un libro que nos apasiona porque tiene las historias de los hermanos. Rabino, Sí. pero es un libro, si me permite decirlo, y corríjame si no es así, cósmico. O sea, empieza del Tohu Babou y después nos empieza a hablar tal vez de, si no sé si de estereotipos o de lo que llamaba Jung, estos arquetipos, y es fantástico. O sea, cada persona es como muy definida en parte de su personalidad. Sí, por el relato representa, ¿no? Representa la complejidad de la vida humana. Vemos aquí, por ejemplo, un papá, una mamá, dos hermanos, peleas. Vemos en el libro episodios como Yitzhak e Ishmael, ¿sí? Dos hermanos de dos madres diferentes, pero que comparten el mismo padre, que comparten a Abraham, ¿sí? Y la preocupación de Sara de que su hijo Yitzhak se críe con el hijo de la concubina egipcia de Agar. Y por otro lado vemos también como Yosef tiene sueños y sus hermanos los envidian y él cuenta sus sueños y los hermanos tienen venganza y celos de él y lo tiran a un pozo y lo venden como esclavo. Y vemos también como Jacob y Esaú se pelean y Jacob arrebata la primogenitura de Esaú. O sea, el tema de la familia y los hermanos es un tema central en el Sefer Bereshit. Pero también está el tema de Abraham como el escogido. Vemos que Dios va desde una perspectiva muy universal, ¿sí? muy universal a la elección de una familia y de un pueblo que es el pueblo de Israel. Vemos también, Bereshit nos presenta, tal vez no la historia del cosmos, justamente nos dedica muy poco a la creación del mundo en comparación a lo que va a dedicar a otros aspectos tanto de Sefer Bereshit como a lo largo de toda la Torá, pero lo que vemos es que Dios está preocupado por la ética. Dios está preocupado, por ejemplo, en la historia de Noé, que aparece en Sefer Bereshit. No es que le preocupa que la gente hace ruido y lo despierta a Dios.
no lo deja dormir la siesta. Lo que le preocupa es que Batimalea Aretz jamás, que la tierra se llenó de violencia, ¿sí? Batashjeta Aretz, que la tierra se corrompió. Y esos principios de que Dios había creado un mundo para que sea bueno, para que sea bueno. Y no es casualidad que todas las utopías de alguna forma tratan de regresar al jardín del Edén. Y creo que esa es parte de la idea. Al jardín del Edén no vamos a poder volver, pero lo que podemos hacer es transformar nuestro lugar en un lugar más parecido al Edén. ¿Qué significa construir un mundo más parecido al Edén? Es un mundo con mayor armonía, con mayor comprensión, con mayor hermandad, ¿sí? Sefer Bereshit nos presenta los sueños, nos presenta la envidia, nos presenta el miedo, nos presenta la creatividad humana y nos presenta un Dios que está en busca del hombre. Todo el Tanaj es un intento de responder a esa pregunta que Dios le hace al primer hombre, a Yeka. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando el otro te necesita? ¿Dónde estás a nivel espiritual? ¿Dónde estás en este mundo? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a tener que responder. Esa primera pregunta que Dios le hace al primer Adán es una pregunta que vuelve para todos nosotros. Y la segunda pregunta es una que hace Caín, dice: Shomer aji anoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? De una forma diciéndole a Dios: mira Dios, tú me preguntas dónde está mi hermano, yo no sé dónde está mi hermano, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios contesta a lo largo de todo el libro: somos los guardianes de nuestros hermanos. Si nuestros hermanos están en necesidad, somos sus guardianes, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene parte en esta creación. Somos socios de Dios en esta creación y hay una chispa divina en cada uno de nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza. Tenemos que reconocer en los otros que hay imagen de Dios, ¿sí? Dentro de ellos. Si nos podemos reconocer todos como criaturas del Dios, creador de este universo, entonces la humanidad se va a encontrar como una gran hermandad. Rabino, es realmente apasionante y extenso. Yo solamente para tratar de hacer una pregunta y de alguna manera pedirle, por favor, que en alguna otra oportunidad nos vuelva a dar otra entrevista, tal vez acerca también de Bereshit. Pero usted mencionó algo muy interesante: la figura de Noé y la figura de Abraham, figuras sobre las cuales se ha escrito y se ha dicho mucho, y se hacen comparaciones. ¿Qué tan justas son estas comparaciones entre un Noé que no pelea, por así decirlo, o no hace más hincapié en salvar a más partes a la humanidad, y un Abraham que por lo menos sabemos que primero en Lot, me parece, sí, pide 50 y 40 y discute con Dios? Sí. Abraham y Noaj son figuras comparadas en el Midrash, en la literatura rabínica. Algunos ven que Noaj no fue tan bueno, ¿no? Porque Noaj fue bueno en sus generaciones, dice la Torá, dice Bedor Otav, haciendo hincapié en esta idea de que tal vez en otra generación Noaj no hubiese sido tan bueno. Pero yo quiero pensar otra cosa. Es difícil ser bueno en una generación de gente mala. Y yo creo que hoy más que nunca este mensaje de Noaj es algo que nos llama a cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde hay maldad, vivimos en un mundo donde hay corrupción, vivimos en un mundo donde hay injusticia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos hacer para permanecer siendo como Noaj, para permanecer siendo Ish Tzadik Tamim Hayab Bedorotav, como una persona justa en su generación? Y no es fácil. Yo a veces se lo explico a los niños. Le digo: mira, si tú estás en una clase donde todos se portan mal, donde nadie hace la tarea, donde la gente no estudia para los exámenes, digo, ¿tú qué harías? Y lo cierto es que los niños dicen: la verdad que es muy difícil si en tu salón todos se portan mal, que tú seas el único que hace la tarea, el único que estudia, ¿no? Porque el contexto te lleva a no ser bueno. Entonces hay un esfuerzo adicional en Noaj, de en una generación de gente mala ser bueno. Y yo lo pienso esto en relación también a los Hasidei Umot Haolam, los justos de las naciones del mundo. Son aquellas personas que entregaron su vida y pusieron en riesgo su vida para salvar judíos, por ejemplo, en la época de la Shoah. Entonces, yo lo que quiero pensar es qué difícil habrá sido ser un hombre justo en una generación de malvados. Por otro lado, tenemos a Abraham. Abraham es un personaje que está dispuesto a dar todo por Dios. De empezar un nuevo camino, es el padre de la fe, y Abraham nos muestra que
que Dios lo que quiere es nuestras acciones, no es nuestros pensamientos y nuestras creencias. Abraham abría la puerta de su tienda para recibir a los invitados, para recibir a aquellos que vienen sin saber que eran ángeles. Él les abre su puerta. Y esto de reconocer en el otro a un ser enviado por Dios es algo que Abraham nos enseñó a todos. Entonces Abraham es una figura muy especial, es la figura del patriarca del pueblo de Israel que está dispuesto a dejar la tierra donde nació, a dejar la prosperidad para dirigirse a un lugar de un sueño, a un lugar de una promesa. Abraham también representa a aquel que está dispuesto a hacer sacrificios. Pero tal vez una de las grandes preguntas cuando vemos la figura de Abraham es que verdaderamente el caso del sacrificio de Isaac, que finalmente no se realiza, pero que él está dispuesto a llevar a Isaac al monte Moriah y ofrecerlo en sacrificio, es porque Abraham ahí no se revela. Porque Abraham no le pide a Dios, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra, que haya un mundo de justicia. ¿Por qué Abraham no lo hace en el caso del sacrificio, ¿no? Es una de las grandes preguntas, pero yo prefiero a Abraham no solo recordarlo por la akeidá, sino principalmente recordarlo por eso que hizo con Sodoma y Gomorra. Pedir justicia al juez. Dice, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. ¿Acaso el justo y el malvado van a pagar los mismos platos rotos? ¿Sí? Y esto es algo especial en esta figura de Abraham, ¿no? De pedir por la justicia y de tener una sensibilidad frente a la injusticia y estar dispuesto a dialogar con Dios y a discutir. Pero es que esa es una parte que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, porque tanto Abraham como Moshe Rabbeinu en un momento dado no nada más discuten, ¿no? Se enfrentan. O sea, ¿qué se necesita para en un momento dado uno poder tener esa actitud también? Bueno, es una actitud de valor, es una actitud de saber que Dios quiere un mundo de justicia, que Dios está esperando de nosotros que levantemos nuestra voz y le digamos, Ribono Shel Olam, Señor del mundo, no puede haber un mundo de injusticia. Tú has creado un mundo que es Tov, como tú dices en Bereshit. ¿Por qué entonces pasa esto? Y yo creo que en la medida en que nosotros podemos levantar nuestra voz y lo hacemos es porque tenemos una plena convicción de que Dios nos escucha, de que Dios quiere también el bien y que Dios va a actuar y es capaz de cambiar su decisión, ¿sí? Si es necesario. Es una cercanía muy especial con Dios. Por un lado, un respeto muy grande, pero por otro lado una cercanía de que puedo discutir como un padre puede discutir con un hijo y luego nos vamos a encontrar y tomar de la mano e ir juntos hacia el nuevo reto. Muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Oyavo Shalom Aleinu, Oyavo Shalom Aleinu, Oyavo Shalom Aleinu.